Hoy vamos a hablar del Imperio Medio y sus grandes templos. Pasada la grandeza del tiempo de las pirámides, pasados los monumentos de la antigüedad de la primera parte, el imperio antiguo va a durar 9 dinastías, 900 años, y va a sentar las bases para lo que va a ser toda la historia de los egipcios. Las pirámides fueron el rasgo fundamental del imperio antiguo, con todos sus enigmas y sus muchas miradas. Este imperio va a llegar a su fin porque va a tener un faraón que se llama Pepi II. Este faraón aparentemente llegó al poder muy niño y terminó de gobernar ya en la decrepitud. Entonces gobernó una salvajada, algo así como 80, 90 años. Y en ese tiempo, como gobernó tanto, los sacerdotes se fueron apartando del faraón. La casta sacerdotal se fue sintiendo de alguna manera excluida, porque cuando alguien gobierna tanto tiempo no da lugar a ningún tipo de movilidad. Y no era un tipo así de lúcido como para poder tener tantos años y haber transformado el imperio. Entonces, finalmente no salió con nada, y al no producir la grandeza del imperio, va a producir una crisis. Cuando hay una estructura tan centralizada, cuando esto está tan completamente metido alrededor de la figura del faraón, cuando toda la economía, todos los canales, todos los regadíos, todo depende de la figura del faraón. Si el faraón no da la talla, si esto se despelota, colapsa. Entonces Egipto, cuando tiene periodos intermedios o periodos de crisis, colapsa y luego se recupera. Y estábamos viendo a lo largo de su historia que son que los periodos de crisis son realmente breves en comparación con los periodos de prosperidad y de crecimiento, pero los tuvo también. Eso tampoco, pues nadie es perfecto. Entonces esta gente va a tener un momento en que tiene un siglo de crisis, y en ese siglo de crisis van 4 dinastías, y esas 4 dinastías claramente la embarran. Entonces, pero en ese momento, cuando se produce la crisis, todavía están completamente aislados. Llevan 9 siglos frescos de la vida sin haber visto a nadie, y en el momento en que tienen sus crisis, que es lo que llamamos periodos intermedios, pues no hay quien aproveche ni pesque en río revuelto para tratar de invadirlos, porque ellos no conocerán las invasiones sino hasta muy entrada su historia. Eso les permite reorganizarse y poder salir adelante después de las grandes crisis. Entonces, ellos van a tener toda esta época del periodo intermedio, pero esa época es breve con relación a los 9 siglos que duró el periodo intermedio, y con relación a lo que va a ser también los 4 que vienen en el siguiente, y luego los 12 que vienen en el nuevo. En ese momento, la crisis, la sensación de desintegración, la sensación de caos, se expresa en un papiro que se encontró de la época, que se llama El Lamento de Impuner, y dice: la risa ha perecido y no se ha vuelto a dar. La aflicción ronda por el país mezclada con lamentos. El país se ha entregado al hastío. El trigo ha perecido por todas partes. El granero está vacío, y quien lo custodia yace cuán largo es sobre el suelo. Es una manera de describir lo que significa la desintegración. A esta etapa de la historia de ellos la llaman la Edad Oscura, y es un siglo de luchas, donde surgen los discípulos de Set, como el mito fundacional de toda la cultura egipcia y el que fundamenta la muerte. Es el asesinato de Osiris a manos de su hermano Set, el desmembramiento del cuerpo de Osiris
para no ser encontrado ni reconstruido por su esposa Isis. Es precisamente en lo que radica la esencia de la maldad, porque es mucho más allá de la muerte misma. Isis lo que va a hacer es recorrer todo el Nilo con la ayuda de un halcón, que son las inscripciones en las cuales ella se ve con los brazos alados de pluma de halcón. Y ella va a lograr recuperar todas las partes del cuerpo y volverlo a ensamblar. Solamente falta el falo. Construirá un falo de barro y tendrá una cópula con Osiris, y de esa cópula va a salir Horus, el dios halcón, que es el que establece el vínculo entre los faraones y los dioses, y es el que le da el carácter de la divinidad al faraón. Entonces, al caer en el periodo oscuro, al llegar al momento de caos, una de las expresiones de la decadencia y de la descomposición en la que se va a enfrentar Egipto durante este siglo de despelote, es el surgimiento de los seguidores de Set. Entonces los seguidores de Set empiezan a hacer una cosa que es completamente impensable y que no hubiera tenido lugar durante el Imperio Antiguo, que es el saqueo de tumbas. Ese saqueo de tumbas no se hace con fines de lucro, aunque después ese sería el motivo fundamental. Se hace porque son los seguidores de Set, las fuerzas de la oscuridad, quienes saquean las tumbas para poner en peligro la inmortalidad, porque como el que preside el reino de la muerte es Osiris, él es el señor de los muertos, y es en el regocijo de Osiris en el que los egipcios encuentran no solo el consuelo, sino el sentido profundo de la muerte, que es el que en retrospectiva le da cohesión a toda la cultura. Entonces, saquear una tumba era la manera de interrumpir el ciclo del paso al inframundo, es decir, al mundo de Osiris. Entonces, por eso los seguidores de Set, fuerzas de la oscuridad, señores de lo perverso, van a empezar a saquear las tumbas. Ahora, no se puede hacer nada contra Set, porque cuando Isis logra ensamblar, y cuando tiene a su hijo Horus, y cuando Horus va a tomar venganza sobre Set, le dicen, quieto ahí. Resulta que la maldad, las fuerzas de la oscuridad, ejercen equilibrios sobre el cosmos, junto con la bondad. Entonces no pueden ser eliminadas porque se rompen los equilibrios. Así que Set no puede desaparecer, así que les va a tocar que lo aguanten. Entonces, como Set no puede desaparecer, los seguidores de Set se van a dedicar al saqueo de tumbas, y esa va a ser una de las expresiones de lo que significa la decadencia, la desintegración, y un mundo de completa perversión del imperio, porque si saquean las tumbas, todo esto sucede durante 4 dinastías, la 7ª, la 8ª, la 9ª y la 10ª, pero como no los invadieron, entonces pasaron su época de oscuridad y lograron sobrellevarla y recomponerse, porque ellos cogen y se mejoran y se ponen más chéveres, y luego van a empezar a crear otra parte del imperio, que es lo que vamos a conocer como el Imperio Medio. O sea, pasada esta etapa de crisis y de caos, ellos vuelven y se ponen y vuelven y hacen su imperio. Por eso decimos que los periodos de crisis, de caos o de desintegración son mínimos al lado de los periodos de prosperidad. Antes de este periodo intermedio habían vivido 9 siglos a lo bien, y después de este periodo intermedio van a vivir 4 siglos regios. El Imperio Medio son 4 siglos, y esos 4 siglos que suceden entre el Imperio Antiguo, el periodo de oscuridad, y luego el Imperio Medio, otro periodo de oscuridad, y luego el Imperio Nuevo, esos 4 siglos ocupan en el tiempo histórico toda la existencia del Imperio Romano. Y aquí es el Imperio Medio. Digamos, la proporción del tiempo de los egipcios es una cosa impresionante, porque ellos viven en un periodo que llaman el Imperio Medio, la totalidad de lo que los romanos vivieron como imperio. El Imperio Británico duró 300 años, y realmente, pues, bien a lo bien, 100, que es el siglo XIX. Los imperios del siglo XX, 70 duró el soviético, y la actual hegemonía lleva solo 50 años. Así que el tiempo que manejan los egipcios es una cosa impresionante, porque mientras nos vamos para el Imperio Nuevo, para el Imperio Medio, están empezando a surgir una cantidad de civilizaciones que van surgiendo en esta etapa, y que son las que están dando ahí. Por ejemplo, cuando viene la época de crisis es cuando vienen las dinastías de Ur, y cuando ya viene lo que llaman el Imperio Medio,
es cuando surge Babilonia como potencia, pero por hecho ellos son muy de buenas porque en el momento en que están en su época de crisis, Babilonia está como despelotada y no alcanza todavía la potencia que va a tener después. Entonces no los alcanzan a invadir. Los 900 kilómetros que separan al Éufrates del Nilo se convirtieron en una barrera efectiva para mantener aislados a los egipcios, y mientras ellos vuelven y montan su cuento, surge Babilonia, los hititas llegan a la Anatolia, hay una invasión de los aqueos a Grecia, vienen los primeros palacios de Creta y se hacen las construcciones de Stonehenge en Inglaterra. Entonces ellos siguen frescos allá. Y el Imperio Medio, esto que llamamos el Imperio Medio, que va a ser la siguiente etapa después de que se recompongan, ese Imperio Medio es en el año más o menos 2040 a 1786 antes de Cristo. Eso va a quedar alrededor de Amón. Amón va a ser el dios alrededor del cual se revitaliza, se vuelve a dar toda la maravilla de lo que va a ser el Imperio Medio. Entonces, la ciudad se llama Nume, que significa ciudad de Amón, es básicamente una ciudad de Amón, y en la Biblia la llaman No, y muchos siglos después los griegos la van a llamar la Diápolis Magna, o la gran ciudad de los dioses, y uno de ellos le dio pereza a ponerse en toda esa cosa y la llamó Tebas, porque como esto lo sabemos por los griegos. Los griegos tienden a llamar las ciudades como se llamaban las suyas y a ver las cosas como se veían las suyas. Pues no solo los griegos, pero como son la fuente. Entonces finalmente uno de ellos terminó llamándola Tebas, que es como se llamaba una de las ciudades griegas. Por eso es que hay una Tebas en Grecia, que era la famosa falange tebana y todo ese cuento, y por eso hay una Tebas en Egipto. Esta Tebas en Egipto va a ser una ciudad importantísima durante el Imperio Medio, y más noche, mucho más noche, cuando lleguen los árabes, la van a rebautizar Luxor, que es como hoy día se le conoce, ese famoso Valle de Luxor. Entonces, ese Luxor de hoy día es el Tebas de la antigüedad, que en realidad es como los griegos le dicen a Diápolis Magna, la ciudad que ellos llamaron así, y que los egipcios la llamaban Nume, en honor al dios Amon-Ra. Eso es lo que va a ser así importante. En el Imperio Antiguo, la ciudad más importante era Memphis. Y Memphis sigue existiendo, pero ya no va a perder la importancia alrededor de Tebas. Memphis, que fue la ciudad que fundamentó todo el Imperio Antiguo, durante la época de las pirámides y todo eso, de ese nombre de Memphis van a nombrar la capital de uno de los estados más atrasados en el tiempo y en la cultura de los Estados Unidos, que es el estado de Tennessee, del profundo sur, y allá le van a poner Memphis por los antiguos egipcios, sin absolutamente más de su legado que la fonética de una ciudad que queda en el profundo sur. Entonces, ahora, en nuestro tiempo de relato, el que va a ocupar la importancia es la ciudad de Tebas. Y en la ciudad de Tebas esto se va a poner buenísimo, porque esa es la ciudad de Amon-Ra, y esto ya empieza a ser un segundo aspecto, y ya empieza el apogeo del Imperio Medio, que eso es en la dinastía 13, y esto va a durar todas las 4, entonces ahí viene una edad de oro. Y en esa edad de oro, porque otra vez se ponen fantásticos, ellos superan las crisis y ya hay todo bien y se ponen fantásticos. Y cuando se ponen fantásticos, se ponen pero tremendos, de toda tremenditud. Entonces esa va a ser la edad de oro de la literatura, y van a empezar a surgir los temas, los cuentos de los dos hermanos, del cual se va a fundamentar las 1001 noches, la leyenda de José, una cantidad de cosas que dicen: en los cuentos vas a encontrar historias formidables que te sumergirán en mundos donde rigen soberanos poderosos y dioses extraños. Sabrás de un hombre asustado que toca el suelo con la frente entre las esfinges, de una serpiente que llora la muerte de sus hijos abrazados por la caída de una estrella, de un mago que resucita ocas decapitadas y hace abrirse las aguas, como un adelantado Moisés. Conocerás a un rey que se deleita haciendo remar a sus más hermosas doncellas, desnudas en un bajel de ébano y oro. Entonces, viene una época
en que los sabios empiezan a dilucidar, en que empiezan a darse de un sabio que dilucida el número de las cámaras secretas del santuario de Tot. Encontrarás a los irreconciliables Horus y Set, encontrarás al sagaz de Enhut y astuto como Odiseo, historias surgidas de las paredes de las pirámides, de los papiros desperdigados bajo el sol, o apretados sobre el pecho de una momia, historias que un viejo faraón susurraba a sus nietos. Y empiezan los cuentos y la literatura, y ahí, en ese periodo, en la edad de oro de la literatura del Imperio Medio de los egipcios, es cuando surge la historia de Sinué. Habíamos hablado de Sinué como un hombre que fue desterrado durante el despelote de una de esas épocas de crisis, y que después va a regresar porque no puede morir lejos de su tierra, porque pierde la oportunidad de la inmortalidad. Entonces Sinué, entre la nostalgia, el desengaño porque el tipo se va por un cambio de dinastía que lo obliga al exilio. El exilio para un egipcio pues es una cosa impensable porque precisamente la nostalgia y el miedo de perder la capacidad en la inmortalidad lo atormenta. Él va a triunfar, va a ser un hombre importantísimo en la sociedad donde estuvo, pero en el momento de la muerte siente que tiene que regresar a Egipto, y al regresar a Egipto tiene una cantidad de sentimientos mezclados, de nostalgia, de admiración, de toda clase de sentimientos y de la búsqueda de la inmortalidad, que es a lo que regresa a Egipto. De ese cuento, fichado en esa época del Imperio Medio, es que Mika Waltari va a escribir una novela que es la que hemos dicho que es la novela más tesa que se ha escrito sobre los egipcios, porque es una investigación de más de 10 años, y esto no es ni un bestseller, ni un guión de Hollywood, esto es una magnificencia de la recreación más fidedigna del mundo de los egipcios, y tiene un capítulo de la Casa de los Muertos donde se describe de manera cotidiana todos los ritos de embalsamamiento y cómo la gente que estaba metida en eso olía durante meses porque estaba permanentemente en contacto con los cadáveres, y cuenta de las historias y de las ambiciones, y como toda gran obra literaria termina hablando como siempre de las pasiones humanas y captándolas de una manera eterna como son las pasiones humanas. Esta novela, que es una maravilla, de Mika Waltari, empieza recreando los sentimientos de lo que Sinué experimentó en el momento de regresar. Dice: yo, Sinué, hijo de Senmut y de su esposa Kipa, he escrito este libro, no para cantar las alabanzas de los dioses del país de Kemi, porque estoy cansado de sus actos. Escribo para mí solo, no para halagar a los dioses, no para halagar a los reyes, ni por miedo del porvenir, ni por la esperanza. Porque durante mi vida he sufrido tantas pruebas y pérdidas que el vano temor no puede atormentarme. Cansado estoy de la esperanza en la inmortalidad, como lo estoy de los dioses y de los reyes. Es pues para mí solo para quien escribo, y sobre este punto creo diferenciarme de todos los escritores pasados y futuros. Sin embargo, Sinué, a pesar de su escepticismo, a pesar de su hastío y de su cansancio, y a pesar de su duda de la inmortalidad, se devuelve para poder morir en la inmortalidad. Así que pues a la hora del té vuelve a lo suyo, que es la creencia en la inmortalidad. De la mano de Sinué se puede hacer un buceo profundo, apasionante e inmortal en la tierra de lo que fue la vida cotidiana de los egipcios y en los nidos de donde brotan las más profundas pasiones humanas. Entonces la época de la literatura, la edad de oro de esta literatura del Imperio Medio, deja una posibilidad inmensa de cuentos y narraciones que va a hacer que las Mil y Una Noches vayan a salir de cuentos tomados de la edad, algunas historias de las Mil y Una Noches vayan a salir de cuentos tomados de la edad del periodo medio de los egipcios, que de ahí salga Sinué y que de ahí salgan los cuentos más fantásticos del mundo. Ahí también hay una modificación en el arte, porque las expresiones empiezan a formar parte de las estatuas. Entonces las estatuas hechas a los faraones, estas estatuas de esta piedra negra del basalto, gigantescas y majestuosas, empiezan a tener expresión
de fatiga, de miedo, de arrogancia, de poder, cuando empiezan a darse las expresiones en los rostros, cuando se ven reflejados los sentimientos humanos, estamos hablando de estatuas hechas en el periodo medio, porque es en el periodo medio donde se va a trabajar la emotividad en la piedra, y se va a transmitir de esa manera, no la impasibilidad de criaturas más allá de todas las emociones, sino al contrario, las emociones que hacen humanos a los más divinos y sagrados de los faraones. Entonces viene esta etapa, y en esta etapa se van a vivir cosas maravillosas, porque en esta etapa empiezan las construcciones de los templos. Los templos de aquí en adelante van a continuar eternamente hasta el final. Estos templos van a tener en este momento una manera impresionante de empezar a representar la grandeza de este periodo. Cada uno de los periodos va a tener grandezas y maravillas. Entonces, las maravillas de la antigüedad, del Imperio Antiguo, son las pirámides. Las del Imperio Medio son los templos, el inicio de la construcción de los templos y los obeliscos. Y ya las del Imperio Nuevo es toda la refinación y la consolidación de todo lo que ha ido apareciendo en el Antiguo y en el Medio. Entonces empiezan los templos, y estos templos empiezan a construirse durante muchísimo periodo. Estos templos no es que se añadan, sino que cada uno va complementando. O sea, no son capas de historia por construidos, son más bien formas en las cuales se va complementando, y empieza la construcción durante una dinastía, y cada nueva dinastía y cada nuevo periodo complementa, añade y hace más magnífico el templo representado dentro de las maravillas. Pero estamos hablando de las recontra maravillas. En esta ciudad que llamábamos Tebas en esa época y que hoy se llama Luxor, hay 2 templos. Y esos 2 templos son los complejos más maravillosos de los que uno se pueda imaginar. Son el templo de Luxor y el templo de Karnak, todos dedicados a Amón-Ra. Estos van a sufrir después, cuando la época de la herejía contra del monoteísmo, pero por ahora van a ser una cosa del otro mundo, y empiezan estos templos a surgir. Y los templos de Karnak están a 3 kilómetros uno del otro, y hoy todavía están a pesar del tiempo, están en toda su magnificencia. En los templos están las inscripciones de todo lo que ha pasado. Son los templos de Amón-Ra, y es el testimonio del paso que ellos erigieron a la gloria de Amón-Ra, es el harén meridional de Amón, y son templos gigantescos, que cada uno de ellos va llevando a la gloria como su manera de mostrar que está contribuyendo. Y esos templos están unidos, el templo de Luxor y el templo de Karnak, están unidos por unos dromos empedrados, y tienen calles completas, o sea, calles completas de esfinges con cabeza de carnero, que después se sustituiría con cabezas humanas. Y esto todavía pues sigue teniendo muchísimos enigmas, como todo lo de ellos, y hay toda una avenida de esfinges, que es la entrada del templo de Luxor, con un pilar gigantesco que levantó Ramsés II. Después vamos a ver cómo Ramsés II es pues el bestseller de ellos. Con un pilar gigantesco que llamamos los pilones, que tienen más de 65 metros y que dejan a todo el mundo impávido, así una cosa impresionante. La descripción de estos templos, las teorías acerca de qué significan o cómo son los proyectos de construcción de estos templos, la magia que hay en ellos, lo sagrado, el testimonio de la inmortalidad y la devoción que estos templos han inspirado en personas del futuro.
El templo de Karnak es una de las verdaderas maravillas del mundo. Este templo se va a construir a lo largo de 2000 años y se remonta desde el Imperio Medio hasta la era de los Ptolomeos. Todavía le están poniendo cositas y le están añadiendo. Este templo es absolutamente gigantesco y es el que tiene los bosques de columnas. Es el que más se ve en las películas porque tiene bosques de columnas en las cuatro direcciones. Primero está la Avenida de los Carneros, luego los bosques de columnas. La Avenida de los Carneros es una avenida completa de esfinges que tienen los rostros de los carneros. Luego vienen los pilones de 65 metros de altura. Los pilones son una cosa del otro mundo porque son dos pilares, pero son cuadrados y grandísimos, como dos portales. Y de ahí para adelante usted entra y empieza a aparecer el bosque de columnas. Estas columnas son de tamaños inimaginables, son de tamaños que hacen ver la figura humana a una escala perfectamente empequeñecida, no solo frente al tamaño de las estatuas y frente al tamaño de las columnas, sino frente al tamaño de los jeroglíficos, de los dibujos. Es decir, las personas perfectamente pueden tener en promedio la estatura de uno de los dibujos o de uno de los cartuchos o de uno de los jeroglíficos que están tallados, están completamente tallados, y en las tallas se ven los recorridos de cuando han ido, de cuando han vuelto. Los templos se convierten en una especie de túnel del tiempo donde se puede ver cómo era la vida de ellos, qué soñaban, qué hacían, qué amaban, cómo era su culto a los dioses, su culto a la fertilidad. Los templos son muy diferentes los unos de los otros. Arrancan en el Imperio Medio, pero van a llegar a los florecimientos impresionantes en el Nuevo. Y en los templos se va viendo, una serie, digamos, de claves que se repiten de uno a otro, que son el papiro y el loto encontrados, que cuando están entrelazados el papiro y el loto significa Señor del Alto y Bajo Nilo, que es la unificación. La doble corona de la serpiente con la parte de arriba, esa que también implica Señor del Alto y Bajo Nilo. Empiezan a aparecer las ocas en un sentido y en el otro sentido, que indican también Alto y Bajo Nilo. Además, en la época del Imperio Medio es cuando Setrosis va a avanzar sobre Nubia. Y al avanzar sobre Nubia, la tierra negra, la tierra de los pueblos negros, es cuando este mundo va a coger un carácter tan profundamente africano, porque Nubia ya es un sector mucho más profundo en términos de la geografía, diverso en términos de la cultura, y añade unos rasgos bellísimos de un pueblo de una belleza incomparable que se ha transportado a lo largo de los milenios en las falucas y que ha visto los atardeceres y ha visto las puestas de sol y ha visto salir el sol a lo largo de unos tiempos inmemoriales, donde estaba también el reino de Kush, el reino de los Kushitas, que es lo que ellos van a invadir y van a formar parte de lo que es todo el Alto Nilo. Y así es que el Nilo, digamos, el imperio va a llegar hasta el final, pues digamos, nunca se va a saber la desembocadura, y después los romanos, cuando alguien está buscando algo imposible, dice, estás buscando el nacimiento del Nilo. Pero si van bajando, hasta encontrar al pueblo de Nubia, que aún hoy conserva secretos maravillosos, bellezas incomparables y todo un exotismo de una tan apacible y tan bondadoso y tan espiritual y tan eterno como la cultura a la cual quedaron anexados por la vía de la expansión del imperio. Entonces los templos se van construyendo en toda esta época, y el templo de Karnak tiene una grandeza que desconcierta, una monumentalidad que paraliza, porque la parte de arriba del templo terminan los papiros y los lotos, abiertos o cerrados según la simbología, y cuando ya se levanta la parte de arriba de las columnas, los ojos han perdido la perspectiva de las dimensiones, porque excede las dimensiones de lo que estamos acostumbrados a ver. Y si la columna en su grandeza no fuera suficiente, hay un bosque de ellas. Y si el bosque no fuera suficiente, las inscripciones de todas sus vidas, sus sueños, sus anhelos, sus campañas, sus andares y todo lo que ellos han significado están totalmente impresas
como huellas indelebles sobre estas gigantescas columnas. Así que cuando se camina sobre un bosque de columnas de más de 30 metros y la figura humana resulta totalmente insignificante, no solo frente a la columna, sino frente al dibujo mismo, y la sombra que se proyecta es la sombra de la inmortalidad sobre monumentos que la imaginación humana de las épocas actuales no se atreve siquiera a concebir. Entonces entiende uno la dimensión de la grandeza, la propuesta de civilización y la monumentalidad y el concepto de lo eterno y cómo estaba hecho para perdurar en los milenios lo que se construía con tanta devoción de una dinastía a otra, atravesando los misterios, atravesando todas las diferentes formas. Los templos cambian mucho si son templos femeninos o si son templos masculinos. Los templos masculinos son templos totalmente épicos, dedicados a grandes batallas o dedicados a gestas. Los templos femeninos son cotidianos, tienen ya una mirada de la fertilidad y del trigo y de la cosecha. Este templo de Karnak, que es uno de los templos más, digamos, es el complejo de templos más grandes que existe en todo el mundo, y eso que tenía un par de obeliscos, porque es que esto lo han saqueado, con todo lo que se han llevado, esto sigue siendo absolutamente maravilloso. ¿Cómo vería? Este templo de Karnak tenía un par de obeliscos gigantescos, y esos obeliscos se los llevaron para París, y están en la Plaza de la Concordia. Entonces, otros pueblos, aspirando a la grandeza, queriéndose untar de la inmortalidad de los egipcios, aprovecharon su admiración para ejercer también el saqueo y llevarse estos gigantescos obeliscos. Los obeliscos son monumentales para la Plaza de la Concordia, a ver si llevándose un pedacito de Egipto se untan un poco de su inmortalidad. Efectos de la pretensión del colonialismo y de lo que va a ser también la idea del saqueo para emular a través del robo la inmortalidad de estas grandes civilizaciones. Entonces van a quedar allá, y hay una cantidad, todo este complejo de templos. En Karnak va a haber un lago grandísimo, es un lago sagrado, que es donde está el gran templo de Amón, con los obeliscos de Tutmosis y más adelante Hatshepsut. Entonces esto, a medida que va pasando el tiempo, le van a poner cada vez más obeliscos, le van a agregar un lago, le van a completar los corredores, le van a poner más esfinges, o sea, cada uno se esmera, y van pasando los siglos. Entonces arrancamos en el Imperio Medio, pero esto en el Imperio Nuevo todo el mundo le va a meter mano, y al meterle mano todo el mundo lo van haciendo cada vez más grande, cada vez más grandioso, cada vez más maravilloso, hasta que queda literalmente del otro mundo. Y la sensación de haber visto el templo de Karnak no tiene ninguna comparación con nada que se haya visto e imaginado jamás, por mucho que se les haya visto en documentales, porque la tridimensionalidad, la energía y lo sagrado que inspira esto no es transmisible a través de la lente. Entonces, hay quienes dicen, bueno, que efectivamente la versión histórica y la versión arqueológica es que este templo fue construido a comienzos del Imperio Medio y que fue completado a lo largo del Imperio Nuevo, y que cada uno de los nuevos faraones que vendrán en el Imperio Nuevo, en el tiempo de Ramsés y de Hatshepsut, va a poner lo suyo, va a dejar su huella y su testimonio de adoración a los dioses. Esa es la versión histórica, arquitectónica y arqueológica que ha rastreado desde el origen hasta la actualidad y hasta el tiempo de los Ptolomeos la construcción del templo de Karnak y de Luxor. Pero hay una versión que dice que estos templos, y particularmente el de Karnak, obedecen no a la egolatría de los futuros gobernantes, no al testimonio de adoración y penitencia a los dioses como una manera de mantener su paso sobre la tierra y a la vez elevar a los dioses su plegaria, sino que obedecen a un plan deliberado, calculado desde el principio como una especie de plano sagrado, que desde el principio el templo de Karnak tenía un plano perfectamente delimitado, que diría hasta dónde tenía que ampliarse, de qué manera, dónde quedarían los lagos, cómo cambiarían las esfinges, cómo se harían los obeliscos, cómo se situarían los pilones, y que lo que hicieron los faraones fue completar el plan
tal y como estaba concebido desde el principio de los tiempos. Entonces, en lugar de poner su testimonio para darse importancia frente al templo de Karnak, lo que hicieron fue seguir un plano perfecto hasta construir una maravilla inimaginable. Esa es otra de las versiones. Entonces, como entre la egiptología y las locuras, digamos, hay los frenesís más grandes, ahí construyeron una mezquita que data del siglo XII, y esa mezquita es muy importante. Existe una, digamos, desde el punto de vista de lo sagrado, debajo de las mezquitas no se puede excavar. Entonces, muchos de los secretos de Karnak están debajo de la mezquita, que se encuentra en el centro del gran complejo de templos de Karnak. Pero ya no la puede tocar nadie porque eso es sagrado para el Islam. Egipto hoy día es un país islámico. Entonces eso ha desatado siempre una pelea entre los egiptólogos y entre los islámicos, porque los egiptólogos consideran que ese templo nunca debió haberse hecho ahí, y es una costumbre humana colocar monumentos sobre los otros dioses cuando llegan los nuevos. Entonces ahí está la mezquita con todos sus interrogantes, y desde ahí se imparte el llamado a la oración, y alrededor de la mezquita está el complejo de Karnak. Karnak es tan grande que usted puede coger una catedral gótica y ponerla en la mitad del templo y le cabe suavecito, sin problema. O sea, le caben 2, 3 catedrales góticas de las más grandes de Europa, le caben en Karnak y siguen apareciéndole carneros al lado y lado. Es de una proporción completamente inimaginable, aún para las épocas de hoy donde se conocen ya los rascacielos y los complejos gigantescos. Nada se compara al templo de Karnak. Y esos templos dan la dimensión de la grandeza y de cómo los egipcios se recomponían de sus crisis para fortalecerse y salir ante la historia más magnificentes, más inmortales y más eternos que nunca. Por eso sus colapsos duraban poco y sus maravillas y sus esplendores duraban tanto, porque su concepción de la vida y de la muerte siempre era más fuerte que sus crisis. Entonces, en esa época de los templos van apareciendo, y de aquí para adelante los templos van a aparecer permanentemente en nuestro relato. Aquí estamos presentándolos, pero se nos van a aparecer más adelante con los templos de Hatshepsut, los de Akenatón, toda la cantidad de cosas que van a pasar y de cómo las huellas teológicas de todo lo que sucedió van a quedar en los templos. Y en esta época aparece un templo que es el templo de Abidos. Ese templo de Abidos es un dedicado a Osiris y a Amón-Ra. Es un templo de Osiris y es un templo de Amón-Ra. Y ese templo está ligado a una historia particularmente llamativa. Así como Schliemann tuvo un alemán la locura de ir a descubrir a Troya y se fue Ilíada en mano a pararse sobre el terreno y se consiguió una esposa griega y tuvo sus hijos Agamenón, Clitemnestra, Priamo y todos los griegos, así como él, y la descubrió a punta de desentrañar los versos de Homero. Así va a haber una mujer que se llama Dorothy, como la niña del mago de Oz. Dorothy Louise Eady tenía 3 años, nació en 1904. Cuando tenía 3 años, Dorothy se cayó de las escaleras y el médico de la familia la declaró muerta. La familia estaba intentando digerir, en medio del dolor, semejante noticia tan aterradora. 70 minutos después de que el médico bajó ante los familiares para anunciar la muerte de Dorothy, vuelve a su habitación y en lugar de encontrar el cuerpo inerte de Dorothy, encuentra a la niña jugando normal, a lo bien. Entonces dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces, a partir de ese accidente, que aparentemente le provocó la muerte, pero ella volvió, ella empieza a tener sueños permanentes, sueños, dicen que los egipcios le devolvieron la vida, sueños de un lugar a donde ella pertenece, y dice, yo quiero volver a casa, yo quiero volver a casa. Esto es en Inglaterra, y pues como si no fuera la casa, su casita de Londres donde ella vive. Obsesionada con esto, más adelante va a tener un episodio. Primero la van a llevar al Museo Británico, que es donde está, pues imagínense, ya hemos visto, todo lo que se han llevado está allá, y en la otra parte está en París, y la otra en Alemania. Y estando allá, ella se dirigirá, siendo una niña, a los sarcófagos, con todo respeto, y los va a saludar con unos saludos especiales. Entonces todo el mundo queda pero asustadísimo de la comunicación de ella con los sarcófagos. Un día sale una foto en el periódico del templo de Abidos y ella empieza a decir, esa es mi casa, yo pertenezco allá,
Y luego en un experimento de escritura automática. La escritura automática era uno de los experimentos que eran favoritos de los surrealistas, que consistía en escribir lo que le viene a la mano en el punto en que usted está entre la vigilia y el sueño. Hay un punto cuando usted ya se va a dormir, entre la vigilia y el sueño, donde se entrevé el subconsciente. Entonces la escritura automática es la escritura inconsciente de lo que está en lo más profundo de la mente, y eso lo utilizaban mucho los surrealistas para sacar de ahí el material para su trabajo literario impresionante. Un experimento de esos lo hizo esta mujer, Dorothy, pero en lugar de escribir en el alfabeto latino, le salió en jeroglíficos. O sea, su inconsciente producía los jeroglíficos. Entonces esta mujer, enloquecida con las visiones y sin poder entenderlas, se consigue a los 30 años un pasaje en barco para el Cairo, porque si no, mejor dicho, o llega o se muere, y se va para Egipto y se casa con un egipcio y tiene un hijo. El hijo se va a llamar Seti, porque ella dice que el faraón Seti es el que le ha estado inspirando las visiones, las escrituras y todo. Y se va a llamar Seti su hijo, y como ella es la mamá de Seti, los egipcios la van a llamar Om Seti. Om Seti es como se conocerá para la historia y para la egiptología Dorothy. Ya no será Dorothy Lewis Eden, será de aquí en adelante Om Seti. Ese será su nombre egipcio. Om Seti va a estar allá, va a trabajar con ellos. Ella está involucrada con los egipcios desde mucho antes de llegar, inclusive apoyó los procesos de independencia de Egipto contra los mismos británicos, siendo ella inglesa, lo cual quedaba complicado, estando ella en Inglaterra, y luego va a llegar allá y se va a comprometer con los egipcios, pues los conocía desde chiquita, y va a ser funcionaria de egiptóloga pagada por el gobierno de los egipcios. Y ella allá, en un momento dado, se va a separar de su esposo, y su hijo crecerá y ya se habrá ido. Om Seti se va para el templo de Abidos. El templo de Abidos no queda en los circuitos turísticos de la actualidad, queda en una zona más arriba de Luxor, pero es uno de los templos más importantes de testimonio de Amon-Ra. O sea, con todos los templos que se pueden ver en la actualidad, aún hay más. Y con todo lo que se sabe, aún se ignora. Y con todo lo que se ha visto, todavía no se ha visto ni la mitad. Por eso es tan fascinante. Esta mujer va a quedar atrapada de tal manera por la fascinación de los egipcios. Desde ya ella lo sabía. Cuando llega al contacto donde su espíritu habitó, se encuentra en plena posesión de lo que es el sentido de su vida. Y va a reconstruir ella sola, piedrita por piedrita, todo el templo de Abidos. Piedrita por piedrita quiere decir no los bloques gigantescos, sino la cantidad de inscripciones que hay en el piso desperdigadas. Entonces ella va a coger cada una de esas inscripciones, las va a pegar a los bloques, en el sentido y en el orden en que estaban en el tiempo que se construyó, 3.000 y 4.000 años antes, de acuerdo con las instrucciones que a ella le estaba dando el faraón Seti para hacer eso. Inspirada por Osiris y bajo las instrucciones del faraón Seti, reconstruye el templo de Abidos a lo largo de 30 años. Esta mujer le va a dedicar toda su vida a eso, y después de que llegue a Abidos, casi no va a salir de allá. Va a vivir en una casita pequeñita donde se levanta todos los días a reconstruir el templo con la paciencia y con la metodicidad con que reconstruyeron Alemania las mujeres, que cogieron bloque por bloque, lo pulieron, lo pegaron y reconstruyeron así ciudades enteras como Bremen o como Kassel durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra se perdió y toda Alemania quedó destruida, las mujeres cogieron cada uno de los bloques junto con los niños, cogieron los bloquecitos de piedras, los pulieron, los pegaron y reconstruyeron y levantaron ciudades enteras, ellas solas y sus hijos con sus manos, hasta hacer posible lugares donde habitar después de la hecatombe total. Con la misma metodicidad y con la misma, con el mismo trabajo y con el mismo frenesí, Om Seti va a reconstruir el templo de Abidos y todas las inscripciones y todos los jeroglíficos y todos los relatos y todas las narraciones. Om Seti sabe exactamente cuándo va a morir, y ha pedido que se le coloque en un lugar, que se le entierre en un lugar especial.
donde el sol la cubra cuando entren los equinoccios del año, lo mismo que hacen con las estatuas, con las 4 estatuas del templo de Ramsés II en Abu Simbel, que en los equinoccios alumbra 3 de los 4 dioses, porque el cuarto es el dios de la oscuridad. Ella sabe cómo es eso desde el Santo Santorum y ha dado las instrucciones de que la entierren allá. No se pudo por problemas burocráticos enterrarla exactamente de esa manera, pero a ella sí la van a enterrar en el occidente. La dirección en que están enterrados los muertos en Egipto es muy importante, pues están enterrados al occidente, que es donde se oculta el sol. Al oriente nace, ¿cierto? Y al occidente se oculta. Allí donde se oculta el sol es donde empieza el viaje del inframundo. Y entonces, por eso, las tumbas están todas en esas direcciones. En el costado occidental del río, que es donde empiezan los viajes al inframundo, porque es donde se oculta el sol. Ahí va a ser enterrada Om-Seti, muerta en 1981, habiendo nacido en 1904, su vida entera dictada por las visiones del faraón Seti. Su viaje a Egipto, una de las egiptólogas más importantes y gracias a las cuales se ha conocido la mayor cantidad de información, es esta mujer, llevada por las visiones desde su tierna infancia, perteneciente a otro tiempo, a otra vida, a otro lugar remoto, que le da la posibilidad de terminar con sus manos obras destruidas por el tiempo y hacer visibles rasgos que la historia y el olvido habían borrado. Como ella, hay algunos personajes en todas estas historias, pero ella es la más fascinante de todas, Om-Seti, recordada y adorada por los egipcios. Gracias a ella se va a conocer una cantidad impresionante de información sobre estos templos que el olvido había remitido a las regiones de lo incognoscible, y que ella, a través de las visiones y las instrucciones de Seti, y su profunda fe, y el haber habitado lugares y tiempos muy anteriores a su presencia física, logró recuperar a través del trabajo de toda una vida. Ella va a ser presa de la fascinación de los egipcios, como muchos otros, que serían capaces de pasar 30 años en un cuarto de 1 metro por 2 solamente descifrando los jeroglíficos. Los templos, por toda la capacidad informativa monumental, eterna, energética y mágica que tienen, atrapan de una manera inevitable y hacen que las personas sientan que su vida no puede estar lejos de todos esos signos, y que haya gente que no haya podido ni salir ni regresar, porque quedan perfectamente atrapadas en los acertijos, en los sortilegios, en lo sagrado, en lo explícito, en lo velado de todas estas escrituras, de todos estos templos. Om-Seti es uno de los casos más mágicos, más venerables y más maravillosos de esta profunda fascinación que ejercen los egipcios sobre los diferentes tiempos. Ella, en rigor, pertenecía a esa civilización y a esa época, tanto como cualquiera, como Tutmosis o como Sartrosis, solamente que nació en el siglo XX y en Inglaterra, accidente que rápidamente se pudo solucionar mediante la llegada física de ella y su dedicación el resto de la vida a sacar adelante este templo y a ensamblar cada una de las inscripciones como un gigantesco rompecabezas para sacar a la luz un templo olvidado, dedicado. En ese templo se dice que estuvo la cabeza de Osiris durante su desmembramiento a lo largo del Nilo, y que ahí radicaba la importancia de su culto. Es un templo a Osiris y es un templo a Mon-Ra, y es Om-Seti la que, guiada por la voz de Set, los trae a la luz de la historia del siglo XX, este templo que hoy forma parte del circuito es el templo de Abidos. En esa época va pasando todo esto en el Imperio Medio, y el Imperio Medio, en la siguiente crisis, ya no van a estar tan de buenas. En la siguiente crisis, ya cuando otra vez se presente un periodo de caos, van a llegar los Hyksos, y ahí sí les van a dar por la cabeza un rato, porque van a llegar con la rueda. Para entonces los egipcios llevaban más de 1000 y pico de años solos, frescos de la vida, y no habían conocido nunca ningún invasor. Conocerán a los Hyksos, conocerán un invasor, vendrán otras influencias y sabrán de los asiáticos. Lo que pase con los Hyksos, la llegada de los invasores, el conocimiento de la rueda, el asombro de los egipcios, la llegada de extranjeros, los posibles orígenes de la historia de José y sus hermanos, y todo aquello que va a ocurrir en las turbulencias de este imperio, aprestándose a los tiempos del Imperio Nuevo, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces,
Desde la fascinación, las visiones, las alucinaciones o los dictados mismos de los misteriosos templos que Set iba a tener desde pequeña, desde la manera como Set la va a inspirar para sacar del olvido sus propias memorias inscritas en jeroglíficos, desde la magia, la monumentalidad de Karnak, desde la grandeza de un testimonio incomparable con nada que exista en la civilización de nuestro tiempo, desde lo profundo de estos bosques de columnas y de estas avenidas de esfinges de carneros y de los pilones y de la grandeza de los templos del Imperio Medio, desde la fascinación de la construcción de una ciudad dentro de otra ciudad, totalmente poblada de columnas, de lotos y de papiros que se desvanecen en el cielo, desde esta monumentalidad y desde estos misterios, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo. Más allá de todas las emociones, sino al contrario, las emociones que hacen humanos a los más divinos y sagrados de los faraones. Entonces viene esta etapa, y en esta etapa se van a vivir cosas maravillosas, porque en esta etapa empiezan las construcciones de los templos. Los templos de aquí en adelante van a continuar eternamente hasta el final. Estos templos van a tener en este momento una manera impresionante de empezar a representar la grandeza de este periodo. Cada uno de los periodos va a tener grandezas y maravillas. Entonces, las maravillas de la antigüedad, del Imperio Antiguo, son las pirámides. Las del Imperio Medio son los templos, el inicio de la construcción de los templos y los obeliscos. Y ya las del Imperio Nuevo es toda la refinación y la consolidación de todo lo que ha ido apareciendo en el Antiguo y en el Medio. Entonces empiezan los templos, y estos templos empiezan a construirse durante muchísimo periodo. Estos templos no es que se añadan, sino que cada uno va complementando. O sea, no son capas de historia construidos, son más bien formas en las cuales se va complementando y empieza la construcción durante una dinastía, y cada nueva dinastía y cada nuevo periodo complementa, añade y hace más magnífico el templo representado dentro de las maravillas. Pero estamos hablando de las recontra maravillas. En esta ciudad que llamábamos Tebas en esa época y que hoy se llama Luxor, hay 2 templos. Y esos 2 templos son los complejos más maravillosos de los que uno se pueda imaginar. Son el templo de Luxor y el templo de Karnak, todos dedicados a Amón-Ra. Estos van a sufrir después, cuando la época de la herejía contra del monoteísmo, pero por ahora van a ser una cosa del otro mundo, y empiezan estos templos a surgir. Y los templos de Karnak están a 3 kilómetros uno del otro, y hoy todavía están a pesar del tiempo, están en toda su magnificencia. En los templos están las inscripciones de todo lo que ha pasado. Son los templos de Amón-Ra, y es el testimonio del paso que ellos erigieron a la gloria de Amón-Ra, es el harén meridional de Amón, y son templos gigantescos que cada uno de ellos va llevando a la gloria como su manera de mostrar que está contribuyendo. Y esos templos están unidos, el templo de Luxor y el templo de Karnak, están unidos por unos dromos empedrados y tienen calles completas, o sea, calles completas de esfinges con cabeza de carnero, que después se sustituiría con cabezas humanas. Y esto todavía pues sigue teniendo muchísimos enigmas, como todo lo de ellos, y hay toda una avenida de esfinges, que es la entrada del templo de Luxor, con un pilar gigantesco que es el que levantó Ramsés II. Después vamos a ver cómo Ramsés II es pues el bestseller de ellos. Con un pilar gigantesco que llamamos los pilones, que tienen más de 65 metros y que dejan a todo el mundo impávido, así una cosa impresionante.
La descripción de estos templos, las teorías acerca de qué significan o cómo son los proyectos de construcción de estos templos, la magia que hay en ellos, lo sagrado, el testimonio de la inmortalidad y la devoción que estos templos han inspirado en personas del futuro. El templo de Karnak es una de las verdaderas maravillas del mundo. Este templo se va a construir a lo largo de 2000 años y se remonta desde el Imperio Medio hasta la era de los Ptolomeos. Todavía le están poniendo algo que dilucida el número de las cámaras secretas del santuario de Tot. Encontrarás a los irreconciliables Horus y Set, encontrarás al sagaz de Enhut y astuto como Odiseo, historias surgidas de las paredes de las pirámides, de los papiros desperdigados bajo el sol o apretados sobre el pecho de una momia, historias que un viejo faraón susurraba a sus nietos. Y empiezan los cuentos y la literatura, y ahí, en ese periodo, en la edad de oro de la literatura del Imperio Medio de los egipcios, es cuando surge la historia de Sinué. Habíamos hablado de Sinué como un hombre que fue desterrado durante el despelote de una de esas épocas de crisis, y que después va a regresar porque no puede morir lejos de su tierra, porque pierde la oportunidad de la inmortalidad. Entonces Sinué, entre la nostalgia, el desengaño, porque el tipo se va por un cambio de dinastía que lo obliga al exilio. El exilio para un egipcio pues es una cosa impensable, porque precisamente la nostalgia y el miedo de perder la capacidad en la inmortalidad lo atormenta. Él va a triunfar, va a ser un hombre importantísimo en la sociedad donde estuvo, pero en el momento de la muerte siente que tiene que regresar a Egipto, y al regresar a Egipto tiene una cantidad de sentimientos mezclados, de nostalgia, de admiración, de todo, de toda clase de sentimientos y de la búsqueda de la inmortalidad, que es a lo que regresa a Egipto. De ese cuento, fichado en esa época del Imperio Medio, es que Mika Waltari va a escribir una novela que es la que hemos dicho que es la novela más tesa que se ha escrito sobre los egipcios, porque es una investigación de más de 10 años, y esto no es ni un bestseller, ni un guión de Hollywood, esto es una magnificencia de la recreación más fidedigna del mundo de los egipcios, y tiene un capítulo de la Casa de los Muertos donde se describe de manera cotidiana todos los ritos de embalsamamiento y cómo la gente que estaba metida en eso olía durante meses porque estaba permanentemente en contacto con los cadáveres, y cuenta de las historias y de las ambiciones, y como toda gran obra literaria termina hablando como siempre de las pasiones humanas y captándolas de una manera eterna como son las pasiones humanas. Esta novela, que es una maravilla, de Mika Waltari, empieza recreando los sentimientos de lo que Sinué experimentó en el momento de regresar. Dice: yo, Sinué, hijo de Senmut y de su esposa Kipa, he escrito este libro, no para cantar las alabanzas de los dioses del país de Kemi, porque estoy cansado de sus actos. Escribo para mí solo, no para halagar a los dioses, no para halagar a los reyes, ni por miedo del porvenir, ni por la esperanza. Porque durante mi vida he sufrido tantas pruebas y pérdidas que el vano temor no puede atormentarme. Cansado estoy de la esperanza en la inmortalidad, como lo estoy de los dioses y de los reyes. Es pues para mí solo para quien escribo, y sobre este punto creo diferenciarme de todos los escritores pasados y futuros.
Sin embargo, Sinoé, a pesar de su escepticismo, a pesar de su hastío y de su cansancio, y a pesar de su duda de la inmortalidad, se devuelve para poder morir en la inmortalidad. Así que pues a la hora del té vuelve a lo suyo, que es la creencia en la inmortalidad. De la mano de Sinoé se puede hacer un buceo profundo, apasionante e inmortal en la tierra de lo que fue la vida cotidiana de los egipcios y en los nidos de donde brotan las más profundas pasiones humanas. Entonces la época de la literatura, la edad de oro de esta literatura del Imperio Medio, deja una posibilidad inmensa de cuentos y narraciones que va a hacer que las 1001 noches vayan a salir de cuentos tomados de la edad, algunas historias de las 1001 noches vayan a salir de cuentos tomados de la edad del periodo medio de los egipcios, que de ahí salga Sinoé y que de ahí salgan los cuentos más fantásticos del mundo. Ahí también hay una modificación en el arte, porque las expresiones empiezan a formar parte de las estatuas. Entonces las estatuas hechas a los faraones, estas estatuas de esta piedra negra del basalto, gigantescas y majestuosas, empiezan a tener expresión de fatiga, de miedo, de arrogancia, de poder. Cuando empiezan a darse las expresiones en los rostros, cuando se ven reflejados los sentimientos humanos, estamos hablando de estatuas hechas en el periodo medio, porque es en el periodo medio donde se va a trabajar la emotividad en la piedra, y se va a transmitir de esa manera, no la impasibilidad de criaturas Ur. Y cuando ya viene lo que llaman el Imperio Medio, es cuando surge Babilonia como potencia, pero por hecho ellos son muy de buenas, porque en el momento en que están en su época de crisis, Babilonia está como despelotada y no alcanza todavía la potencia que va a tener después. Entonces no los alcanzan a invadir. Los 900 kilómetros que separan al Éufrates del Nilo se convirtieron en una barrera efectiva para mantener aislados a los egipcios, y mientras ellos vuelven y montan su cuento, surge Babilonia, los hititas llegan a la Anatolia, hay una invasión de los aqueos a Grecia, vienen los primeros palacios de Creta y se hacen las construcciones de Stonehenge en Inglaterra. Entonces ellos siguen frescos allá. Y el Imperio Medio, esto que llamamos el Imperio Medio, que va a ser la siguiente etapa después de que se recompongan, ese Imperio Medio es en el año más o menos 2040 a 1786 antes de Cristo. Eso va a quedar alrededor de Amón. Amón va a ser el dios alrededor del cual se revitaliza, se vuelve a dar toda la maravilla de lo que va a ser el Imperio Medio. Entonces, la ciudad se llama Nume, que significa ciudad de Amón, es básicamente una ciudad de Amón, y en la Biblia la llaman No, y muchos siglos después los griegos la van a llamar la Diápolis Magna, o la gran ciudad de los dioses, y uno de ellos le dio pereza a ponerse en toda esa cosa y la llamó Tebas, porque como esto lo sabemos por los griegos tienden a llamar las ciudades como se llamaban las suyas y a ver las cosas como se veían las suyas. Bueno, no solo los griegos, pero como son la fuente. Entonces, finalmente uno de ellos terminó llamándola Tebas, que es como se llamaba una de las ciudades griegas. Por eso es que hay una Tebas en Grecia, que era la famosa falange tebana y todo ese cuento, y por eso hay una Tebas en Egipto. Esta Tebas en Egipto va a ser una ciudad importantísima durante el Imperio Medio, y más noche, mucho más noche, cuando lleguen los árabes, la van a rebautizar Luxor, que es como hoy día se le conoce, ese famoso Valle de Luxor. Entonces, ese Luxor de hoy día es el Tebas de la antigüedad, que en realidad es como los griegos le dicen a Diápolis Magna, la ciudad que ellos llamaron así, y que los egipcios la llamaban Nume, en honor al dios Amon-Ra. Eso es lo que va a ser así importante. En el Imperio Antiguo, la ciudad más importante era Memphis. Y Memphis sigue existiendo, pero ya no va a perder la importancia alrededor de Tebas. Memphis, que fue la ciudad que fundamentó todo el Imperio Antiguo, durante la época de las pirámides y todo eso, de ese nombre de Memphis van a nombrar la capital de uno de los estados más atrasados en el tiempo y en la cultura de los Estados Unidos, que es el estado de Tennessee, del profundo sur, y allá le van a poner Memphis por los antiguos egipcios, sin absolutamente más de su legado que la fonética de una ciudad que queda en el profundo sur.
Entonces, ahora, en nuestro tiempo de relato, el que va a ocupar la importancia es la ciudad de Tebas. Y en la ciudad de Tebas esto se va a poner buenísimo porque esa es la ciudad de Amon-Ra y esto ya empieza a ser un segundo aspecto y ya empieza el apogeo del Imperio Medio, que eso es en la dinastía 13, y esto va a durar todas las 4, entonces ahí viene una edad de oro. Y en esa edad de oro, porque otra vez se ponen fantásticos, ellos superan las crisis y ya hay todo bien y se ponen fantásticos. Y cuando se ponen fantásticos se ponen pero tremendos, de toda tremenditud. Entonces esa va a ser la edad de oro de la literatura y van a empezar a surgir los temas, los cuentos de los 2 hermanos del cual se va a fundamentar las 1001 noches, la leyenda de José, una cantidad de cosas que dicen en los cuentos vas a encontrar historias formidables que te sumergirán en mundos donde rigen soberanos poderosos y dioses extraños. Sabrás de un hombre asustado que toca el suelo con la frente entre las esfinges, de una serpiente que llora la muerte de sus hijos abrazados por la caída de una estrella, de un mago que resucita ocas decapitadas y hace abrirse las aguas, como un adelantado Moisés. Conocerás a un rey que se deleita haciendo remar a sus más hermosas doncellas, desnudas en un bajel de ébano y oro. Entonces, viene una época en que los sabios empiezan a dilucidar, en que empiezan a darse de un sabio. Hoy vamos a hablar del Imperio Medio y sus grandes templos. Pasada la grandeza del tiempo de las pirámides, pasados los monumentos de la antigüedad de la primera parte, el imperio antiguo va a durar 9 dinastías, 900 años, y va a sentar las bases para lo que va a ser toda la historia de los egipcios. Las pirámides fueron el rasgo fundamental del imperio antiguo, con todos sus enigmas y sus muchas miradas. Este imperio va a llegar a su fin porque va a tener un faraón que se llama Pepi II. Este faraón aparentemente llegó al poder muy niño y terminó de gobernar ya en la decrepitud. Entonces gobernó una salvajada, algo así como 80, 90 años. Y en ese tiempo, como gobernó tanto, los sacerdotes se fueron apartando del faraón. La casta sacerdotal se fue sintiendo de alguna manera excluida, porque cuando alguien gobierna tanto tiempo no da lugar a ningún tipo de movilidad. Y no era un tipo así de lúcido como para poder tener tantos años y haber transformado el imperio. Entonces, finalmente no salió con nada y al no producir la grandeza del imperio, va a producir una crisis. Cuando hay una estructura tan centralizada, cuando esto está tan completamente metido alrededor de la figura del faraón, cuando toda la economía, todos los canales, todos los regadíos, todo depende de la figura del faraón. Si el faraón no da la talla, si esto se despelota, colapsa. Entonces Egipto, cuando tiene periodos intermedios o periodos de crisis, colapsa. Y luego se recupera. Y estábamos viendo a lo largo de su historia que son muchísimo, que los periodos de crisis son realmente breves en comparación con los periodos de prosperidad y de crecimiento, pero los tuvo también, eso tampoco pues nadie es perfecto. Entonces esta gente va a tener un momento en que tiene un siglo de crisis y en ese siglo de crisis van 4 dinastías y esas 4 dinastías claramente la embarran. Entonces, pero en ese momento, cuando se produce la crisis, todavía están completamente aislados. Llevan 9 siglos frescos de la vida sin haber visto a nadie, y en el momento en que tienen sus crisis, que es lo que llamamos periodos intermedios,
pues no hay quien aproveche ni pesque en río revuelto para tratar de invadirlos, porque ellos no conocerán las invasiones sino hasta muy entrada su historia. Eso les permite reorganizarse y poder salir adelante después de las grandes crisis. Entonces, ellos van a tener toda esta época del periodo intermedio, pero esa época es breve con relación a los 9 siglos que duró el periodo intermedio y con relación a lo que va a ser también los 4 que vienen en el siguiente y luego los 12 que vienen en el nuevo. En ese momento, la crisis, la sensación de desintegración, la sensación de caos, se expresa en un papiro que se encontró de la época que se llama El Lamento de Impuner. Y dice: la risa ha perecido y no se ha vuelto a dar. La aflicción ronda por el país mezclada con lamentos. El país se ha entregado al hastío. El trigo ha perecido por todas partes. El granero está vacío y quien lo custodia yace cual largo es sobre el suelo. Es una manera de describir lo que significa la desintegración. A esta etapa de la historia de ellos la llaman la Edad Oscura, y es un siglo de luchas, donde surgen los discípulos de Set, como el mito fundacional de toda la cultura egipcia y el que fundamenta la muerte. Es el asesinato de Osiris a manos de su hermano Set, el desmembramiento del cuerpo de Osiris, para no ser encontrado ni reconstruido por su esposa Isis. Es precisamente en lo que radica la esencia de la maldad, porque es mucho más allá de la muerte misma. Isis lo que va a hacer es recorrer todo el Nilo con la ayuda de un halcón, que son las inscripciones en las cuales ella se ve con los brazos alados de pluma de halcón. Y ella va a lograr recuperar todas las partes del cuerpo y volverlo a ensamblar. Solamente falta el falo. Construirá un falo de barro y tendrá una cópula con Osiris, y de esa cópula va a salir Horus, el dios halcón, que es el que establece el vínculo entre los faraones y los dioses, y es el que le da el carácter de la divinidad al faraón. Entonces, al caer en el periodo oscuro, al llegar al momento de caos, una de las expresiones de la decadencia y de la descomposición en la que se va a enfrentar Egipto durante este siglo de despelote, es el surgimiento de los seguidores de Set. Entonces los seguidores de Set empiezan a hacer una cosa que es completamente impensable y que no hubiera tenido lugar durante el Imperio Antiguo, que es el saqueo de tumbas. Ese saqueo de tumbas no se hace con fines de lucro, aunque después ese sería el motivo fundamental. Se hace porque son los seguidores de Set, las fuerzas de la oscuridad, quienes saquean las tumbas para poner en peligro la inmortalidad, porque como el que preside el reino de la muerte es Osiris, él es el señor de los muertos, y es en el regocijo de Osiris en el que los egipcios encuentran no solo el consuelo, sino el sentido profundo de la muerte, que es el que en retrospectiva le da cohesión a toda la cultura. Entonces, saquear una tumba era la manera de interrumpir el ciclo del paso al inframundo, es decir, al mundo de Osiris. Entonces, por eso los seguidores de Set, fuerzas de la oscuridad, señores de lo perverso, van a empezar a saquear las tumbas. Ahora, no se puede hacer nada contra Set, porque cuando Isis logra ensamblar, y cuando tiene a su hijo Horus, y cuando Horus va a tomar venganza sobre Set, le dicen, quieto ahí. Resulta que la maldad, las fuerzas de la oscuridad, ejercen equilibrios sobre el cosmos, junto con la bondad. Entonces no pueden ser eliminadas porque se rompen los equilibrios. Así que Set no puede desaparecer, así que les va a tocar que lo aguanten. Entonces, como Set no puede desaparecer, los seguidores de Set se van a dedicar al saqueo de tumbas, y esa va a ser una de las expresiones de lo que significa la decadencia, la desintegración, y un mundo de completa perversión del imperio, porque si saquean las tumbas, todo esto sucede durante 4 dinastías, la 7ª, la 8ª, la 9ª y la 10ª, pero como no los invadieron, entonces pasaron su época de oscuridad y lograron sobrellevarla y recomponerse, porque ellos cogen y se mejoran y se ponen más chéveres, y luego van a empezar a crear otra parte del imperio, que es lo que vamos a conocer como el Imperio Medio.
sea, pasada esta etapa de crisis y de caos, ellos vuelven y se ponen y vuelven y hacen su imperio. Por eso decimos que los periodos de crisis, de caos o de desintegración son mínimos al lado de los periodos de prosperidad. Antes de este periodo intermedio habían vivido 9 siglos a lo bien. Y después de este periodo intermedio van a vivir 4 siglos regios. El imperio medio son 4 siglos. Y esos 4 siglos que suceden entre el imperio antiguo, el periodo de oscuridad, y luego el imperio medio, otro periodo de oscuridad y luego el imperio nuevo, esos 4 siglos ocupan en el tiempo histórico toda la existencia del imperio romano. Y aquí es el imperio medio. Digamos, la proporción del tiempo de los egipcios es una cosa impresionante, porque ellos viven en un periodo que llaman el imperio medio, la totalidad de lo que los romanos vivieron como imperio. El imperio británico duró 300 años, y realmente pues bien a lo bien 100, que es el siglo XIX. Los imperios del siglo XX, 70 duró el soviético y la actual hegemonía lleva solo 50 años. Así que el tiempo que manejan los egipcios es una cosa impresionante, porque mientras nos vamos para el imperio nuevo, para el imperio medio, están empezando a surgir una cantidad de civilizaciones que van surgiendo en esta etapa y que son las que están dando ahí. Por ejemplo, cuando viene la época de crisis es cuando vienen las dinastías de